¿Quién fue Buda? Todo sobre la verdadera historia de Buda. Cuando oímos hablar de Buda y el budismo solemos imaginar monjes vestidos de naranja que meditan sentados en posiciones imposibles o estatuas de un hombre meditando. Pero, ¿quién fue Buda? ¿Qué es el budismo? En Supercurioso te proponemos que nos acompañes a conocer todo sobre la verdadera historia de Buda. Descúbrela. ¿Quién fue Buda? La verdadera historia de Buda. Buda no es un nombre propio, sino honorífico, y se da a aquellas personas que han logrado un completo despertar o iluminación espiritual. El Buda que todos nosotros tenemos en mente, el de las estatuas que encontramos países asiáticos como Tailandia, Nepal, la India, China, Japón, etc., no es el único que ha existido en la historia humana. El Buda Gautama es el número 28. Las creencias budistas afirman que dentro de aproximadamente 100 años tendremos entre nosotros al siguiente Buda, el número 29, que será el Buda Maitreya. Siddhartha Gautama fue un asceta, un maestro espiritual y un sabio sobre cuyas enseñanzas se fundamenta el budismo. Quien fue Buda puede resultar en ocasiones confuso, ya que también es conocido como Samsambuddha o Sakyamuni, pero todos estos títulos corresponden al Buda supremo de nuestra época, el Buda Gautama. 1. Breve biografía e historia de Buda. La fecha de nacimiento y muerte del Buda Gautama son inciertas, aunque se suele citar Kapilavastu, Lumbini, en la actual Nepal, como lugar de nacimiento hacia el año 566 a.C. y su muerte en Kusinagar en torno al año 486 a.C. Nacido como Siddhartha Gautama, era un príncipe de la nobleza. Su madre murió poco después de su nacimiento y su padre lo crió alejado de todos los males del mundo entre lujos y comodidades. Un hombre santo profetizó que estaba destinado a algo grande, ya fuera ser un gran rey, un extraordinario militar o un gran líder espiritual. Quien fue Buda estuvo marcado por el inicio de su vida. Su padre lo casó a los 16 años siguiendo la costumbre y Siddhartha se mantuvo aislado en su mundo de riqueza durante 13 años más. Cuando contaba 29 años, tras el nacimiento de su hijo, quiso encontrar un mayor significado a su vida y salió del palacio. En el exterior conoció el sufrimiento, la vejez y la muerte, que le enseñaron que la vida es algo transitorio y el joven decidió buscar un significado a la existencia. Abandonó el palacio y a su familia y se unió a un grupo de ascetas dedicados a la meditación buscando la iluminación. Durante 6 años tuvo varios maestros religiosos que lo condujeron por una vida de ascetismo, meditación y estudio, pero no consiguió llegar a la meta que deseaba. No dudó en redoblar sus esfuerzos soportando dolor, hambre y sed. Sin embargo, no fue hasta que una niña le ofreció una taza de arroz y leche que entendió que ese no era el camino y que la austeridad corporal extrema no era la senda hacia la liberación espiritual. Los 5 ascetas que lo acompañaban lo abandonaron, pero él empezó a alentar a las personas a seguir un camino de equilibrio, el camino del medio. Por la noche se sentó bajo el árbol de Bodhi en profunda meditación para purificar su mente. 6 días y 6 noches después, o 49 días según otra tradición, tras superar las amenazas del demonio Mara, llegó al estado de iluminación que buscaba transformarse en su mente una imagen de todo lo ocurrido en el universo. Se disolvieron sentimientos contrapuestos e ideas rígidas, experimentó el aquí y ahora a la vez que la separación entre tiempo y espacio desapareció. Todo se fundió en un estado de radiante felicidad intuitiva, convirtiéndose en una conciencia omnipresente y atemporal. Siddhartha Gautama se había convertido en el Buda, en el que está despierto. La leyenda cuenta que el rey de los dioses, Brahma, lo convenció para que enseñara el camino de la iluminación a los seres humanos. Se levantó dejando su lugar en el árbol Bodhi y fue a buscar a los 5 ascetas y junto a otras personas les dirigió su primer sermón, el poner en marcha la rueda del Dharma, en el cual explicó las bases del budismo que se concentran en las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. Fundaron la sangha o comunidad de monjes e ignoraron todas las barreras sociales anteriores, centrándose únicamente en el deseo de alcanzar la iluminación. Buda vivió cerca de 80 años que dedicó a viajar predicando el Dharma para conducir a los otros hacia el camino de la iluminación.
2. ¿Qué es el budismo? Ahora que ya sabemos quién fue Buda, adentrémonos en la religión que se derivó de sus enseñanzas. El budismo es una doctrina filosófica y espiritual desarrollada en Asia y basada en las enseñanzas del Buda Gautama. Su fin último es llegar al nirvana, eliminando el sufrimiento y la transmigración de las almas. Existen dos ramas principales en el budismo, el budismo Theravada y el budismo Mahayana. El budismo es la cuarta religión del mundo en importancia y tiene más de 500 millones de seguidores. 3. Enseñanzas de Buda. Aunque las diversas escuelas del budismo difieren en lo que respecta a las enseñanzas de Buda y las normas disciplinarias que se aplican a los monjes, en general se puede decir que las principales enseñanzas de Buda son las cuatro nobles verdades y el noble camino óptuple. Las cuatro nobles verdades. El sufrimiento es parte inherente de la existencia. El origen del sufrimiento es el deseo. Suprimir el deseo hace que cese el sufrimiento. El camino hacia la supresión del sufrimiento es el noble camino óptuple. El noble camino óptuple. La comprensión correcta. El pensamiento correcto. La palabra correcta. La conducta correcta. La subsistencia correcta. El esfuerzo correcto. La atención correcta y la concentración correcta. Además de quién fue Buda, no te pierdas. Si has disfrutado profundizando con nosotros en quién fue Buda, permítenos que te propongamos otros artículos que seguro te resultarán igualmente interesantes. Si quieres seguir averiguando mucho más acerca de la historia de Buda, te encantará esta selección de frases de Buda, donde se muestran a la perfección sus enseñanzas. Y, si quieres reflexionar acerca del papel que desempeña la religión en nuestros tiempos y también el que ha desempeñado a lo largo de nuestra historia, no te pierdas esta recopilación de frases de religión, todas ellas pronunciadas por grandes mentes. Si lo que te interesa es seguir conociendo a grandes figuras de nuestra historia, por supuesto también podemos ofrecerte la aproximación a otras personalidades de la talla de Tutankamón, William Shakespeare, Cleopatra o Hipatia de Alejandría. Para saber quién fue Buda solo hay que entender que es una de las figuras más influyentes de la historia humana y que sus enseñanzas han impregnado otras religiones más allá del budismo y han influido en otros campos como la literatura, el arte o la filosofía en todos los lugares del mundo. ¿Sabías quién fue Buda? ¿Conocías los fundamentos de la religión budista? ¿Tienes otros datos sobre la historia de Buda que creas puede interesarnos? Te leeremos con mucho interés.